Ya estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país en este sábado. Vamos a tocar un tema esencial, lo hemos estado observando en distintos medios de comunicación a lo largo de los últimos días. Hace pocos días, aproximadamente 10 días, Oxfam México dio a conocer un estudio bien importante sobre la desigualdad y las consecuencias que la desigualdad tiene para México, para el futuro del país. Por eso me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Martín Longoria. Él es gerente de Alianzas Institucionales de Oxfam México. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Oiga, Martín, a ver, cuéntenos. Este estudio que ustedes dieron a conocer hace pocos días es importantísimo. México es la economía número 14, la 14ª economía a nivel mundial. Pero ¿esto qué nos dice? ¿Y esto cómo se refleja en la sociedad? ¿Esto cómo se refleja en estas brechas de desigualdad que lo hemos visto? Yo escuchaba hace algunos años a Ernesto Zedillo que decía, para que México sea un país que comience a cortar esa brecha de desigualdad, mínimo deberá de crecer 5% de su Producto Interno Bruto durante los siguientes 30 años. No lo hemos hecho. ¿Qué es esto? A ver, cuéntenos. No, pero sí hemos crecido. Uh-huh. México es un país de una producción de riqueza muy alta, de desarrollo medio, forma parte del club de los países desarrollados en el mundo. Entonces, tal vez el tema no solo es crecer, sino cómo se crece y los resultados del crecimiento, cómo mejoran las condiciones de vida de sus habitantes. Uh-huh. Ya desde la época de Alexander von Humboldt, por allá por los 1808, él quedaba muy impresionado por los niveles de pobreza y de desigualdad tan grandes que se verificaban en aquel tiempo. Y podríamos decir que si en México no hubiera tal grado de desigualdad como el que hoy existe, no tendría por qué haber tanta pobreza. Exacto. No tendría por qué haberla, como tampoco tendría por qué dejar de haber riqueza. O sea, nuestro tema no es que no haya riqueza o que no se pueda atacar la pobreza más que a costa de la riqueza, sino del acceso a los recursos que la nación, que nuestro país está generando. Sí, no es ese discurso de Pepe el Toro, ¿no? De arriba los pobres son buenos y los ricos son malos, ¿no? Vaya, todo tiene que ir de la mano. Exacto. Y todo tiene que ir en concordancia. Sé que ustedes están lanzando esta campaña de iguales. ¿Cómo es que la están queriendo incrustar dentro de nosotros como sociedad, nosotros como medios de comunicación, pero esencial? Dentro de políticas públicas, porque ahí es donde se ve donde puede tener mayor penetración el caminar de manera correcta para acortar la desigualdad. Así es. Nuestro análisis no es solamente que hay pobreza que nos hace responsables a todos, sino que la desigualdad tiene que ver con una relación. Uh-huh. En esa relación, en la producción general de la riqueza en nuestro país, hay una concentración desigual. Y esa concentración desigual es hija de políticas, de acciones públicas y no hija de una fatalidad. Uh-huh. Se trata de decisiones que terminan por afectar precisamente la concentración de la riqueza y la máxima concentración de pobreza que nuestro país tiene. Ya usted mencionó que México es un país que está entre los primeros lugares de las economías del mundo, en el 14. Uh-huh. Sí, pues, pero el tema es de que la concentración de la desigualdad hace a México uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, queremos llamar la atención de la sociedad en su conjunto, de pobres y ricos, de todo el mundo, para hacernos cargo de que esta desigualdad está deteniendo nuestro desarrollo, está deteniendo el acceso a derechos de nuestra gente y que es necesario tomar medidas. Por eso, digamos, no estamos lanzando solamente a conocer un estudio uh-huh. para que se sepa que existe la desigualdad, sino que queremos que se sepa la desigualdad para que podamos actuar. Pero es que más, y como usted lo comenta, estamos platicando en el estudio con Martín Longoria, gerente de Alianzas Institucionales de Oxfam México, es más allá, y siempre se aprecia un estudio, basta con ir a cualquier ciudad del país con ver la desigualdad. Basta asomarnos ahorita mismo, uno que está viviendo aquí en la capital mexicana, y asomarnos a nuestro alrededor y ver la desigualdad que existe. En efecto, es decir, existe una concentración del acceso a recursos. Usted nace indígena y nace pobre,
y tiene la máxima tendencia posible de morir indígena pobre. Es decir, la pobreza está implicando un acceso a ingresos, y con los ingresos un acceso a recursos. La desigualdad es la falta de acceso a esos recursos, la concentración de esos recursos. Cuando en el estudio que estamos dando a conocer se habla de las familias con mayor concentración de riqueza, no se está hablando porque ellas sean malas personalmente, sino se trata de que es un fenómeno en el que se controlan recursos naturales, recursos económicos, de patrimonios de diferente tipo, que se van concentrando de tal manera que eso sí afecta los grados de pobreza y de riqueza. Mucho se ha hablado de productividad. Hemos escuchado a lo largo de estos y de los últimos 2 años, a raíz de las reformas estructurales que se han elaborado, y donde también hay no sé si de comentarle como un foul o como que no estamos haciendo bien la tarea nosotros como mexicanos, es en el hecho de la productividad. Ahí, ¿cómo podemos atender la productividad para generar mayores oportunidades a la gente que está a nuestro alrededor? Mire usted, hay un tema grande de necesidad de nuestro modelo de desarrollo de mejorar la productividad y de hacer que esa productividad dé empleo para la mayor parte de la población. Eso es un hecho. Pero nuestro tema es que la desigualdad, el control de recursos y la pérdida de acceso a recursos de millones de mexicanos termina por ser un freno de la productividad. Cuando millones de personas no tienen el ingreso suficiente para comprar las cosas suficientes para vivir de una manera digna, eso afecta a la productividad. Porque no se puede producir, a menos que es un poco la discusión que tenemos que tener todos los mexicanos, se produzca para vender afuera. Pero para vender afuera y entonces adentro la gente que come. Es decir, hay todo un círculo vicioso en donde la desigualdad y el modelo de desarrollo tienen que ser rediscutidos, repensados. Y las mejoras tecnológicas, por ejemplo, son muy importantes, pero si se socializan, si son para todos, si se concentran, como sucede, que el monopolio, por ejemplo, de medios, de recursos, de líneas, de servicios, impide que haya una competencia más abierta, participativa. Eso también va a impedir el acceso a las tecnologías de la gente. Martín Longoria, gerente de alianzas institucionales de Oxfam, ¿cómo hacer? Cuando nosotros vemos a México en un mapa, vemos las regiones, vemos cómo está dividido y salta a la vista. El norte es una región con oportunidades, industrial, con activos importantes. Vemos al Bajío y al centro del país con una manufactura muy echada para adelante. Vemos al sureste de México con una zona turística muy importante. Al sureste, pero a la parte de lo que representa la península. Pero esta región, Michoacán, que tiene buenos números en cuanto a agricultura, pero nada más. Lo que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, una parte de Veracruz, son las que se van rezagando. ¿Ahí qué es lo que debe de hacer? ¿Qué políticas públicas deben existir? Y los empresarios también, ¿cómo pueden voltear a ver ese lugar como atractivo? Exacto. Parte de nuestra propuesta es de que debe haber una remodelación del sistema fiscal mexicano para que los ingresos sean también usados en beneficio del empleo, de la salud, de la educación de los mexicanos. El asunto es de que el gasto público tiene determinadas prioridades. Y el problema es que parte del enfoque del gasto público está capturado para beneficios del sector que concentra los mayores niveles de riqueza y de acceso a recursos. Si eso no se cambia, entonces sigue afectándose la base más amplia. Sí, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en el propio Estado de México, existen hoyos de retraso muy, muy grandes que tienen una explicación histórica, pero hay una parte de esa explicación histórica que ya no da para el reparto de los recursos actuales y el fomento del empleo para nuestra población. Le pongo un caso. Acaba de haber un recorte de los gastos federales. ¿Sí? Ese recorte, por ejemplo, afecta al sector agropecuario. Sí, pero el enfoque de gasto del sector agropecuario, cuando es recortado, afecta la base
de pequeños y medianos productores y no afecta al campo de la gran producción agroexportadora. Porque el modelo está así, digamos, está capturado de manera que jala los recursos hacia los sectores de mayor ingreso. Se necesita que todos estemos muy claros de eso, porque se necesita fomentar un mercado en esas regiones, y ese mercado se genera por medio del ingreso. Y ese ingreso tiene que ver con la producción adecuada en esas regiones, enfocada para la alimentación, para la mejor vida de la gente. Es un tema mucho más allá, es un tema estructural, es un tema de estructura, es un tema de generar programas y políticas públicas que vayan bien dirigidas, no asistencialistas, pero sí bien dirigidas. Eso. ¿No? Entonces podemos decir que el propio Estado mexicano, los últimos 2 sexenios y en particular, están buscando generar nuevas propuestas de política pública. Ya se dio todo el caso de las políticas que consisten en darle dinero a los pobres en su bolsa, y ya está claro que eso no es suficiente para vencer la pobreza. Ya está también claro que ahora se está proponiendo lo que se le llaman políticas de nueva generación, es decir, que se busque por parte de la propia población el cómo poder plantear las necesidades y hacer que concurran los recursos públicos. Sí, pero el problema es que esa política está capturada por el predominio de intereses de concentración. Entonces necesitamos que los más ricos y los más pobres y los del medio, todos entendamos que esa desigualdad está afectando nuestro desarrollo económico, está afectando el acceso a derechos de nuestra población. No estamos hablando en contra de la empresa, ¿no? Estamos hablando de que debe haber un manejo responsable de la riqueza generada para que no siga concentrándose y tengamos para presumir algunos de los ricos más poderosos del mundo, pero tengamos que lamentar una enorme masa de pobres, los más pobres. Municipios muy rezagados. Pues Martín Longoria, gerente de Alianzas Institucionales de Oxfam México, rápidamente, 30 segundos, ¿dónde pueden ver el estudio? ¿Cómo se pueden sumar a todo esto? Los invitamos a que consulten la página de Oxfam México, pero en particular me interesa invitarlos a que nos ayuden a hacer una campaña para pedir con firmas, pedirle al Congreso de la Unión que cambien las reglas. Estamos invitándolos a que sumen sus firmas en el www.cambialasreglas.org, en el cual esperamos sumar, como ya estamos haciéndolo desde hace 2 semanas, miles de firmas que pidan que haya una política fiscal justa, un enfoque social de la política pública, y que haya una responsabilidad en el acceso a derechos de todas y todos los mexicanos. Pues Martín, muchas gracias, y ya lo escuchó la gente. Si quien se quiera sumar a esto, ahí en las pantallas también estuvo saliendo. Muchas gracias, Martín, que esté muy bien, muy buenos días, y le estaremos dando seguimiento, que es un estudio interesantísimo por todo lo que saca paso a paso de lo que se ha estado conformando a lo largo de los últimos años, como hemos estado viendo esta ecuación, y yo creo que es buen momento para cambiarla o dinamizarla y generarle mejores oportunidades a la gente. Eso, todos tenemos posibilidad de participar. Muchas gracias, Martín Longoria, gerente de Alianzas Institucionales de Oxfam México. Vamos a continuar con mucho más aquí en Grupo Fórmula.